Seguimos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio y estamos hablando del sistema de falla Liquiñovsky, que de hecho en el título aparece como una mega falla porque la verdad es que es difícil pensar en que algo que mide 1000 kilómetros de norte a sur no lo sea, ¿no? Ahora, la primera pregunta, y un poco lo posamos en la pasada antes, es si acaso todas las fallas se pueden activar de una sola vez y tener un tremendo terremoto, porque uno pensaría, muy ingenuamente, que uno se acuerda del terremoto de 1960. El largo de falla de ese terremoto tuvo como 1000 kilómetros de norte a sur. Pero la diferencia estaba en que el ancho de falla también era muy grande, fueron como 300 kilómetros, porque estabas en la zona de subducción, entonces se desbloquean las distintas partes de las placas y eso desbloquea en lo largo y obviamente a lo ancho también. Pero en el caso de la falla, aunque tú tengas un sistema de fracturas que va por más de 1000 kilómetros de norte a sur, el ancho de ellas no puede ser muy grande porque la falla va un poco hacia abajo. O sea, tú la ves como una línea, en comillas, como una línea en la superficie, pero la falla está yendo hacia abajo. Y por tanto, no tienes tanto ancho como para poder generar un sismo de magnitud 9 donde se libere todo. Eso porque, como les dije al final del bloque anterior, no se dan estos sismos de, oye, un tremendo largo de falla sin un tremendo ancho de falla. Las cosas se escalan. Mientras más grande sea el largo de falla, más grande va a ser el ancho de falla también. Y como eso pasa, entonces es muy difícil tener un sismo enorme en la falla de Liquiñovsky. Sin embargo, sí se pueden dar estos sismos que les comenté, sismos de magnitud 6, 6.5, que liberen mucha tensión acumulada en un lugar en particular y que sean muy superficiales. Claro, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto tiempo uno podría tener estos sismos? Y obviamente los terremotos no es que sean cíclicos exactamente, pero sí uno sabe de que tienes que tener una cierta cantidad de tensión para poder liberar lo que ya traes. Entonces, esa cantidad de tensión para poder liberar y generar el sismo se acumula durante harto tiempo. Y la falla Liquiñovsky no se desplaza tan rápido como la zona de subducción. Y por tanto, la tensión se demora muchísimo más tiempo, como 10 veces más el tiempo fácilmente, en poder, 10 veces y quizás más todavía, en poder acumular algo. Entonces, eso implica de que pasan pasan fácilmente unas buenas décadas como para poder acumular la tensión de un sismo de magnitud 6. Fácil. Quizás más todavía. Y no es que ocurra un sismo de magnitud 6 cada, no sé, 50 años, eso no va a pasar, pero implica de que si me paro, por ejemplo, en Quimay, y cerca pasa Liquiñovsky, esta puede tener un sismo de magnitud 5.5, como lo tuvo, por ejemplo, en 1988. Pero no lo he vuelto a tener desde ese entonces hasta ahora, un sismo tan grande. ¿Podría tenerlo en unas décadas más? Sí, ¿verdad? Porque podrías liberar la tensión que se acumuló como justo en esa zona. Sin embargo, más hacia el sur, me voy a Panguipulli, me voy a la zona como de Pucón, Panguipulli, más para el sur todavía. El hecho que hayan liberado la tensión en la parte de Lonquimay no le hace mucho a lo que pasa más abajo de la falla. Entonces significa de que ahí todavía tienes tensión como para un sismo de magnitud 5.5, uno de magnitud 6, y así se van dando. Y claro, en el verano tuvimos uno de magnitud 5, creo, que se dio por ahí, que generó este pequeño derrumbe en los cerros, como les comenté, que se dio más o menos cerca de esa zona. Me voy más hacia el sur y tengo sismos grandes que han ocurrido cerca de Chaitén más hacia el sur, de hecho, magnitud 5.8, 6, por ahí. Me voy más hacia el sur, tengo sismos que han ocurrido en Aysén, de magnitud 6.1, 6.2, y eso lleva un poco a la pregunta de, oye, pero en realidad sí, pues la falla está bastante activa. Es decir, en la observación de que estaba bien activa, la pregunta es cuándo va a ocurrir el siguiente, y obviamente no tengo idea, tampoco sé dónde. Pero sí es verdad de que como un sismo de magnitud 6 no requiere un largo de falla tan grande, tú puedes tenerlo en muchos lugares. Y y no porque pase uno cerca de Milipeuco significa que no va a ocurrir ninguno en la Araucanía después. Puede darse otro. Y eso es lo que es parte de la amenaza que te da un sistema de falla de ese tipo. Y por eso es tan importante entenderlo. Porque
como siempre, el inconveniente acá está en las decisiones que tomamos, y cuando desconocemos que la falla juega un rol y que va temblando y que hace cosas, entonces la gente se empieza a mover para allá. Y el sistema de falla está en muchos lugares. Entonces, tú de pronto podrías terminar construyendo muy cerca del sistema de fallas, pero muy cerca, casi encima del sistema de fallas. Y si es que llega a haber un terremoto muy cerca tuyo, de magnitud 6, pongámosle, tu casa podría pasarlo bastante mal. Esa es la realidad. Podría sentir aceleraciones de suelo muy potentes que podrían poner en peligro la estructura de la casa, si que está construida muy encima de la zona de falla. Y entonces significa de que no es que uno tenga que simplemente prohibir que todo se construya ahí, pero sí el punto está en tener claridad acerca de qué cosas tienes, dónde va pasando la falla, cuáles son los sismos que van ocurriendo en la zona, cuáles son esos escenarios que pueden ocurrir y qué es lo que tú entiendes, dónde puedo ponerme, cómo puedo construir. Esas cosas son importantes. Y eso es parte de toda la complejidad de la zona de falla Liquiñovsky, porque aparte, más encima, no es que sea la falla que va de norte a sur, son muchas fallas que van como en un orden de norte a sur, y aparte se les atraviesan otras fallas que van hacia el noroeste, que van hacia el noreste, y que también tienen su propia dinámica. A veces la gente en Milipeuco, en la cordillera de la Araucanía, siente sismos de magnitud 2.8, 3 y se sienten. Pequeños sismos que están cerca de su pueblo y se sienten. Imagínense, algo tienen, o sea, para que la gente en Milipeuco se dé cuenta que se sintió un sismo de magnitud 2.8. Eso llega a pasar en Santiago, en Temuco, en algunas ciudades más grandes. Nadie se da cuenta de que ocurrió un sismo así. Y es porque, aunque el sismo es chico, se siente fuerte porque ocurre muy cerca de donde está la gente. Aunque se sienta un poquitito, se siente el remesón, muy breve, pero se siente. Y eso hace que la gente diga, algo está pasando, algo está temblando aquí. Eso es una parte de lo que ocurre con la Liquiñovsky. Como ya les dije, tiene que ver con la amenaza sísmica y los distintos tipos de sismos que se pueden generar. Y, de nuevo, imagínensela. Son 1000 kilómetros de norte a sur pasando por la cordillera de los Andes, es decir, desde el Copahue, pasando por el volcán cerca del volcán Lonquimay, cerca del volcán Yaima, el Soyipulli, más para el sur, pasando cerca de Villarrica, llegando cerca del Moche Chosuenco, siguiendo más hacia el sur, pasando cerca del Cordón Cauye, cerca de Los Hornos, cerca del Calbuco, y más para el sur, cerca del Chaitén. Y así se va por el arco volcánico. Ahora, ese es el otro tema, como está en un arco volcánico. Entonces, en el arco volcánico entendemos de que hay fluidos muy calientes y a muy alta presión que quieren subir. Y si tú le preguntas a un fluido por dónde quieres subir, por la roca que está totalmente dura y muy poco permeable, o por la zona donde hay fracturas, donde es más débil la corteza y que es más permeable, el fluido va a buscar subir por la parte permeable. Es fácil, dice, no, pero por aquí es más sencillo, yo me voy por acá. Y entonces el fluido va a tratar de subir por ahí. Y de hecho, el magma en esta zona termina subiendo más fácil por la Liquiñovsky. Y eso es lo interesante. Después, ¿qué pasa? Como hay otros sistemas de fallas que van hacia el noroeste, van al noreste, el magma termina tomando estos otros sistemas que la van atravesando para o guardarse o terminar de subir. Entonces, la Liquiña viene siendo como esta zona donde el magma como que se termina inyectando abajo hasta la corteza, y las otras fallas sirven como para que se vaya o guardando durante un tiempo, o para que pueda terminar ascendiendo y pueda generar otro tipo de erupciones. Y ha habido varios estudios acerca de cuál es la importancia que tiene la Liquiña ahí, y es fundamental. De hecho, incluso va más allá, las termas que están en la zona de falla las termas que están en el sur, que el sur es re famoso por las termas, todo esto, no siempre tienen que ver con los volcanes. Y eso es una cuestión que mucha gente no lo tiene claro. Normalmente las termas, se asume, son aguas que se calientan debido a la acción de un cuerpo de magma. Uno piensa, no sé, por el volcán Villarrica y las termas geométricas. El volcán Villarrica tiene su cámara magmática, donde está todo este magma muy caliente guardado ahí, más encima tiene un conducto abierto, entonces este magma está constantemente llegando a la superficie, toda la zona está muy caliente, y si hay agua, porque hay agua, paquetes de agua que se han ido guardando durante el tiempo,
esos se van a ir calentando debido a la acción de ese magma que está ahí. Por tanto, cuando lleguen a la superficie van a salir calientes con gasto mineral y todo lo demás. Y de ahí vienen las termas. Lógico, ¿no? Es súper fácil. Pero si uno se va de las termas geométricas que están ahí en Coñaripe hacia el volcán Villarrica y nos vamos, por ejemplo, hacia el norte, a las termas Trancura o a las termas del Huife, esas termas no están ligadas al volcán. Si nos vamos más hacia el sur, las termas de Liquiñe tampoco están ligadas al volcán. Ahí están en una zona donde el agua puede salir de manera más con una buena presión y no solo con una buena presión, sino que también con una temperatura más o menos importante, y esas están ligadas a zonas de falla. Donde hay una falla que hace que sea más fácil que suba el fluido, y como está la Liquiñovsky y sigue estando activa, aunque genera sismos chicos, el fluido va a encontrar que es más fácil subir por ahí, y va a tener termas muy cerca de la Liquiñe y las fallas que la rodean. Entonces, muchas de estas fallas están asociadas a las termas. Tenemos termas gracias a la Liquiñovsky. Así de sencillo. Y más todavía, como tenemos termas asociadas a la Liquiñovsky, el volcanismo, como les comenté, también depende mucho de la Liquiñovsky. Sin esa falla, probablemente no tendríamos los mismos tipos de volcanes que tenemos allá. Oye, y en el sur hay volcanes que son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, está la falla Liquiñovsky y una falla que la atraviesa hacia el noroeste en el Cordón Cauye, donde el magma sube, se supone, se almacena en esta falla que va hacia el noroeste y se guarda ahí por mucho tiempo. Y se guarda, es como bodeguita y tú subes el magma, se queda ahí tranquilo, porque resulta que tectónicamente es una zona donde todo se aprieta un poquito más y que el magma como que no le cuesta subir, digámoslo, hasta que encuentra que hay otros conductos por los cuales subir, otras fallas que puede utilizar para terminar de ascender, y las utiliza. Ahora bien, el tema está en que ese es el Cordón Cauye, que termina haciendo erupciones que son con magmas bastante viscosos, porque resulta que cuando se inyecta el magma se va guardando, se va enfriando, y al irse enfriando empieza a volverse cada vez más viscoso. Y termina siendo este magma riolítico o riodacítico que está en el Cordón Cauye muchas veces. Pero 5 kilómetros al norte, 10 kilómetros al norte, está otro sistema muy distinto que se llama Grupo Volcánico Carrán Los Venados, donde el magma que está ascendiendo por ahí parece que está como orientado hacia el noreste, entonces se inyecta la Liquiñe, y luego a través de una falla que va hacia el noreste, que se abre más que la noroeste, va simplemente encontrando que es más fácil salir. Y por tanto, en ese espacio tú tienes magma que de pronto sale y abre nuevos caminos. Como por ejemplo lo que pasa en La Palma. Esta idea de que de pronto tienes un plano y de repente empezó a salir magma en un lugar, empezó la erupción, tuviste ríos de lava, se generó un cono piroclástico y todo lo demás, que esto está pasando en La Palma, en esa parte ha pasado también, en ese grupo volcánico, y no solamente en él, en otros también. Y eso nos lleva a decir, oye, pero entonces tengo una dinámica súper distinta en dos volcanes volcánicos que están literalmente vecinos y se comportan de manera súper distinta. Entonces, eso llama muchísimo la atención y no lo podemos explicar si no está la Liquiñovsky jugando un papel ahí. Así de tremenda es la falla. Me voy más para el norte y me encuentro con que el Villarrica, por ejemplo, forma un lineamiento con el Trupillán, con el Lanín, y lo atraviesa la falla Liquiñovsky, y justo en el lugar donde atraviesa la falla Liquiñovsky con esta potencial falla que conecta a los tres volcanes, es donde mucha gente cree que termina inyectándose el magma que después se va que después se va a la cámara magmática de Villarrica, que después se abre un conducto que llega hasta arriba y que se ha mantenido abierto. Entonces llama mucho la atención, muchísimo la atención, cómo la dinámica de la Liquiñovsky, junto a todas sus fallas secundarias que la van constantemente atravesando, son las que terminan definiendo cómo los volcanes prefieren hacer erupción.
De esa forma, esta idea de que yo les comento mucho de, oye, la personalidad de los volcanes, que no todos los volcanes en erupción de la misma manera, algunos son más explosivos, otros no tanto, algunos tienen magmas más viscosos, otros magmas menos viscosos, todo ese tipo de cuestiones tendría de alguna manera u otra, al menos en el sur de Chile, que ver con la presencia de este tremendo sistema de fallas que se llama el Liquiñoski. Entonces, claro, no estoy contando la historia de la roca arriba en el helicóptero mientras se abre una tremenda grieta en el suelo y todo San Francisco se cae. No, no estoy contando eso, pero, pero sí es súper interesante. O sea, imagínense, la falla domina a los volcanes. Los empuja a hacer ciertas cosas y los volcanes de ahí dicen, bueno, ya está bien, me dejo y haré lo que la falla me pide que haga. Entonces esas cuestiones son importantísimas para poder tenerlo como dentro de la riqueza tectónica que existe en el sur de Chile y que por cierto no está tan estudiada como uno pensaría que debería estarlo, y no está tan estudiada como uno pensaría, porque bueno, nos falta financiamiento, es la triste realidad. Nos falta harto financiamiento, la verdad. Así que eso es parte de lo que termina pasando en el mismo sistema de falla, Liquiñoski. De todas maneras, si tuviéramos que como terminar haciendo una especie de resumen, no es que tengamos que tampoco pensar que por el hecho de que tienes este mega sistema de fallas, esta mega zona de fallas, vas a pensar en que, oye, esto es una condena divina, poco menos, de que no hay forma de que podamos zafar de esto y que no hay manera en la cual nosotros podamos entender, o sea, podemos estar como a resguardo de lo que va a pasar. La falla existe, está ahí, está activa. Y al estar activa, entonces también te va a generar sismos, normalmente de magnitud chicas, 2, 3, 1, y ahí viene otro tema también, los sismos también se ordenan entre sí. Eso quiere decir de que si bien ocurre cuando ocurren muchos sismos chicos, menos sismos medianos y mucho menos sismos grandes. Y el grande, como les comenté al principio, el máximo valor que puedes tener depende mucho del entorno. Entonces, claro, en un sistema como la falla Liquiñoski, el grande va a ser un tipo de magnitud 6. Ese es como tu grande. 6,5, un grande, grande. Entonces, si ocurre un 6,5, tú debes saber de que en algún momento va a ocurrir van a ocurrir varios de magnitud 5 y muchos más de magnitud 4 y mucho más de magnitud 3 y mucho más de magnitud 12, sí. Pero lamentablemente no tenemos muchas estaciones puestas en la zona de falla de Liquiñoski, entonces nos estamos perdiendo una buena parte de la información. Hay estaciones, por supuesto, puestas en torno a los volcanes, y el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur es un trabajo muy bueno al respecto, mostrando justamente todo lo que hay. Y con eso ya podemos tener una idea acerca de qué pasa con los volcanes y también su entorno, obviamente. Pero la falla es tan grande que hay muchas zonas que quedan sin cubrir. Y al quedar sin cubrir, entonces, nos estamos perdiendo la posibilidad de tener datos. Hay un trabajo muy bonito de Gerd Silfried con José Chembrano, que muestra resultados de una campaña donde pusieron muchos sismómetros cerca de la falla, al menos entre la Araucanía y la región de los ríos, y aparecen enjambres sísmicos cerca del lago Caburga, chiquitos, cosas de magnitud 1, magnitud 2, cosas pequeñas, pero enjambres, todos concentrados en un lugar. Y que te delinean fallas secundarias que antes no se sabía que existían, y te muestran una imagen del sistema de fallas, de que está muchísimo más activo de lo que quizá una persona pensaría al principio, porque uno piensa, oye, en el sismo de magnitud 4, en el magnitud 5, que cuesta para que ocurra, al menos ahí, pero los pequeños están ocurriendo todo el tiempo y te van contando mucho de cómo se está moviendo. Y no deja de ser menor. Eso es lo que pasa en el sistema de falla Liquiñoski. Y te habla de una dinámica, de nuevo, muy potente. Lo otro que también hace es que, como se ha ido moviendo durante millones de años en particular, también te va cambiando el entorno, porque resulta que la falla no es como que solamente es una fractura, la fractura se quiere mover. Como ya les dije,
Para generar un terremoto tienes que tener bloques que se muevan, que se quieran mover, pero que fallen, entonces que se queden pegados y que después se desplacen. Pero al final del día igual tienes un movimiento con el tiempo que va ocurriendo. Y en el caso de la Liquiña, ese movimiento hace que una parte como que quería hacia el norte, la parte como más hacia el oeste quiere como moverse hacia el norte. Y eso hace de que se generan como valles alargados hacia el norte, y varios de ellos están llenos de agua. Entonces tienes lagos que están muy orientados hacia el norte, como el lago Caburga, por ejemplo, que sería un caso, que podría estar siguiendo claramente la línea de la falla Liquiñovsky. Entonces las fallas, y más aún sus fallas secundarias que también juegan un rol ahí, te pueden ayudar a explicar parte de por qué esos lagos tienen esa forma alargada. Pues esta forma de un lago que va hacia el norte-sur, otro que va hacia el noroeste, otros que va hacia el noroeste, que pueden todos estar ligados a sistemas de fallas que están supeditados a lo que la falla Liquiñovsky quiera plantear. Entonces fíjense que pasamos de hablar de amenaza sísmica a hablar de los volcanes, pero también nos terminamos comentando acerca de los cambios morfológicos que te genera, o sea, el paisaje de toda la zona sur, con estos grandes cerros, con estos valles como súper escarpados, con estos lagos hermosos que están ahí, no serían posibles sin la falla Liquiñovsky. Así de sencillo. Y no serían posibles sin esa falla, que obviamente va a depender, por supuesto, de la dinámica de nuestras placas. Creo que eso nos sirve harto como una reflexión también, ¿no? Es decir, estamos en una zona donde hay una gran dinámica en las placas tectónicas, se mueven mucho, se acumula mucha tensión, se libera mucha tensión, pero eso también genera deformaciones en todos lados, y eso ayuda a que nosotros podamos entender mucho mejor dónde estamos parados. Estamos en un lugar que es así, tenemos que aprender a convivir ahí. Y quizás la última pregunta que voy a desarrollar de la Liquiña antes de pasar al siguiente bloque, tiene que ver con qué pasa un poco al norte. La Liquiña, hasta ahora se ha visto que está Copahue, está en la zona hasta Lizmodowski, pero resulta que uno pensaría, bueno, ¿por qué no se da más hacia el norte? Porque al final parte de su existencia tiene que ver con que la zona de subducción no es exactamente perpendicular al continente, sino que es medio oblicua, entonces como que empuja una placa a la otra y ayuda a que se deslice en torno a una falla como la Liquiña. Pero, ¿qué pasa hacia el norte? ¿Qué pasa en Copahue hacia el norte? Porque también hay ciertos lugares que pareciera ser que te sugieren fallas. El descabezado grande, en el Maule, el descabezado grande con el Cerro Azul están orientados hacia el norte, con el Quizapu, el Petlanchón Peteroa, son varios conos que están también de norte a sur. Este sismo que les hablé al principio, magnitud 6.2, ocurre en una falla que también va como hacia el norte-sur, y que pareciera ser que sí, como características propias de la Liquiñovsky, pero no es tan evidente todavía, y por eso tampoco se ha planteado muy claramente que exista como una especie de Liquiñovsky un poco más hacia el norte de Chile, como en la zona central. Y también tiene que ver con que las mismas formas de subducción tienen pequeños cambios y todo lo demás, pero aún así todavía estamos esperando saber si es que existe algún sistema de fallas como este, porque la verdad es que son cosas que todavía no las sabemos. Hay que seguir estudiando. Y obviamente si seguimos estudiando y aprendiendo mucho más de cómo funcionan, vamos a entender mucho más de cómo nuestros volcanes podrían hacer erupción. Si entendemos eso, podemos anticipar mejor los escenarios en los cuales esos volcanes podrían estar involucrados. Y eso, claro, que nos puede servir mucho. Entonces, de ahí viene la importancia de la investigación en este sentido. Tenemos que ir pensando siempre en cómo el conocimiento que vamos a agarrar nos puede servir. Así que, bueno, seguimos en el próximo bloque, siguiendo con fallas, terremotos y todas esas cosas. Así que no se vayan, volvemos en un par de minutos. Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com.